Hola a todos, te voy a enseñar cómo aplicar las funciones de inteligencia artificial en Excel para que podamos implementar en los proyectos que tenemos en marcha. En este caso, primero necesitamos instalar un complemento de Excel de inteligencia artificial que es el ChatGPT. Entonces nosotros podemos irnos en la pestaña de inicio y acá donde yo tengo complementos, tú puedes presionar complemento y si te sale complementación excelente, si no, vas a ir a más complementos. Más complemento, te va a salir una ventana emergente donde ahí tú puedes buscar el ChatGPT. Vamos a ponerle. Y al buscarlo vas a encontrar y lo vas a instalar simplemente. Lo instalas y listo. Eso es todo. Una vez que nosotros tenemos diferentes funciones de aplicación para, en este caso, inteligencia artificial. Un ejemplo que nosotros tenemos es acá yo tengo un pequeño reporte donde me da cierto porcentaje, por ejemplo, el porcentaje de anemia en niños de 6 a 35 meses y porcentaje de función crónica. Y acá tengo el número de hogares y acá tengo los lugares. Entonces, el proyecto a veces nosotros sacamos ciertos datos y a veces hay que darle contexto o un patrón de referencia para poder tener siempre el contexto de los datos que nosotros hacemos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo tengo acá una lista desplegable donde yo quisiera saber y realizar una tabla de los 5 departamentos, por ejemplo, que tenga mayor porcentaje de consumo de hierro, de suplementación de hierro, 5 departamentos que tenga, en este caso, lactancia materna o cualquier otra pregunta que yo quiero que extraiga una tabla. Para ello, la función que vamos a utilizar acá, en este caso, vamos a poner un igual y vamos a ponerle las siglas de inteligencia artificial, en este caso en inglés. Y acá están todas las funciones. Todas las funciones están en inglés, en este caso, y lo que yo quiero acá es que me saquen una tabla, simplemente que me dé un patrón de referencia con lo que yo estoy preguntando. Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero ponerle cuál es el porcentaje o cuáles son los 5 departamentos con mayor porcentaje de consumo de hierro, eso me va a complementar a mi dato, entonces yo puedo presionar un igual, puedo poner la función inteligencia artificial y quiero extraer una tabla o que me construya una tabla en base a este dato o a esta pregunta que le estoy haciendo. Simplemente lo señalas, le cierras el paréntesis y aceptar, y ahí va a ser el dato y ya me sacó el dato. Igualmente, por ejemplo, acá tengo otro dato de desnutrición crónica, igualito. Yo quiero, por ejemplo, que me saque los 3 departamentos, ya no 5, que tenga mayor datos de porcentaje de desnutrición crónica en el año 22. Igualito, voy a ponerle un igual, voy a ponerle la función de inteligencia artificial y voy a poner la función table porque quiero que me haga una tabla en base a la pregunta que le estoy solicitando, cierro el paréntesis y aceptar, y me está dando ahí los 5 departamentos. Entonces, si es que hay otro dato que yo quisiera, por ejemplo, lo de que tenga 5 departamentos que tenga, en este caso, mayor porcentaje de acceso a agua segura, me hace el cálculo y me va a dar. Entonces, en todas las situaciones, esta función de construir tabla con la pregunta que le estás haciendo te va a servir. Otra opción que tienes que tener para inteligencia artificial, por ejemplo, es el tema de extraer datos. En proyectos a veces nosotros recibimos consultas, quejas, solicitudes, sugerencias y a veces viene en comentarios y a veces nos mandan en un Excel y es bastante el comentario. Entonces yo quisiera, por ejemplo, si es que necesito extraer el correo de esos comentarios o el nombre de esos comentarios para saber quiénes son y poder darle atención debida. Entonces hay una función que me extrae los nombres. También puede ser también con el monitoreo cuando implementamos entrevistas cualitativas o cuestiones de datos específicos que quiero hacer, lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, acá dice mi nombre, por ejemplo, mi nombre es Manolo Quispe, realiza una consulta sobre la actividad, después José hace una queja, después Rosa se me entregó el kit y así sucesivamente puede ser una secuencia. Lo que sí está es que los variables que tú quieras identificar están en inglés, así que hay que poner en inglés. Entonces, si yo quiero extraer esto, entonces voy a poner la función de inteligencia artificial y lo que quiero es extraer de este texto todo lo que necesito. Entonces, yo voy a seleccionar todo el rango de texto que necesito o la celda que quiero extraer el dato, punto y coma, y lo que quiero extraer son nombres. Entonces señalo el nombre, en este caso está en inglés, le cierras el paréntesis, aceptar, y me extrae los nombres. O sea, de todos los párrafos ya tengo los nombres. Igual puede ser por correo, puede ser por dirección o lugar, o en este caso otro valor que necesito, pero necesita estar en inglés esta categoría. Entonces, esto me ayuda mucho, por ejemplo, cuando hacemos rendición de cuentas y nosotros tenemos que dar cierta atención inmediata para los usuarios o los involucrados en el proyecto. Otras situaciones que ocurre, por ejemplo, es cuando tienes una serie de preguntas y no sabes cómo responder. Por ejemplo, acá
yo tengo cuáles son las acciones que toma cuando el riesgo está alto. Entonces, a veces cuando tú tienes tus reportes de riesgos, en este caso ya sea alto, medio o bajo, quieres tener ciertas recomendaciones para saber o ciertos parámetros para poder actuar y dar respuesta a la situación que estamos teniendo en los proyectos. Entonces, es fácil poder poner esta pregunta, en este caso con ChatGPT, en este caso para Excel, tú puedes hacerle una pregunta, igual como en la plataforma de ChatGPT en la web, tú también puedes hacer lo mismo. Entonces acá yo simplemente le voy a poner un igual y voy a poner a la función de inteligencia artificial y voy a poner la función ask, que de preguntar, ¿no? O de pregunta. Entonces señalo el parámetro o la celda que quiero, donde está la pregunta, cierro el paréntesis y aceptar. Entonces ahí, por ejemplo, cuáles son las acciones que toma en riesgo alto. Entonces ahí te está identificando cuáles son las acciones que tomas en riesgo alto. Te puede dar una secuencia de acciones. Por ejemplo, otra situación que, por ejemplo, es que necesito que me escriba una respuesta a una queja que he recibido en el proyecto. Igualito. Te da el contenido de la respuesta. Si es que es algo de Excel, en este caso que quieras hacer, por ejemplo, necesito realizar una lista desplegable dependiente en Excel, te da paso a paso cómo deberías hacer toda tu lista, en este caso dependiente. Y si otras cosas, por ejemplo, te escribe una carta o un correo, en este caso postergando la actividad del proyecto, igualito te da el cuerpo de correo, cómo debes escribirlo, todo como sugerencia y ya tú lo puedes editar posteriormente. Y por último, y hay otras opciones, pero por esta es la última que presento, es también a veces nos llegan en Excel o en Word o cualquier otro tipo de herramienta, contenidos en la cual no está en nuestro idioma y necesitamos nosotros traducir. Entonces, ChatGPT también nos ayuda a traducir. Por ejemplo, tengo este extracto de un párrafo de un libro de evaluación de proyectos que está en inglés y yo necesito leerlo, por ejemplo, en castellano. Entonces, simplemente voy a poner igual, voy a poner la función de inteligencia artificial, le voy a poner traducir, ¿no? La inteligencia artificial, ¿qué cosa? En este caso, el texto, que es lo que quiero traducir, y te va a pedir en qué idioma. Entonces, el idioma es este que está seleccionado acá, y le cierro el paréntesis y aceptar, y ahí me va a traducir. Ahora, también puedo traducir en otros idiomas, por ejemplo, quiero en francés, entonces ahí me va a traducir en francés, o lo quiero en chino, y me va a traducir, en este caso, en chino, dependiendo el idioma que tú estás requiriendo para hacerlo. Entonces, esto te lo comparto, todo esto, funciones de inteligencia artificial. A mí me pareció muy interesante esto que tenemos, donde yo ya tengo mis reportes o hago mis dashboards y necesito ese contexto local. Entonces, me parece súper interesante esta parte. Así que les invito a que puedan explorar. Es fácil de instalar, es gratuito, ¿ya? Y puedan ustedes tener y optimizar sus reportes de monitoreo en este caso de sus proyectos. Entonces, no se olvide de suscribirse a nuestro canal de Capi 9, siempre con novedades en gestión y monitoreo de proyectos. Cuídense, nos vemos. Saludos.